Ellos están preparados. No, claro que están preparados para este desastre. Claro, Carlos, ¿cómo no van a estar preparados si el cubano se ha acostumbrado a vivir 20, 40 horas sin electricidad, mi hermano? Mira, mi familia cocina para 3 días. Cuando viene la electricidad, a la hora que la pongan, esto es como si tú fueras un médico que está durmiendo y tocan en el hospital. Oye, lleva un enfermo. No. En Cuba la gente llega a la electricidad y va a hacer lo que tenga que hacer. Pero cocinas y la comida no puedes guardarla. Bueno, la comida se te echa a perder enseguida también. Sí, porque entonces el refrigerador, lo poco que tiene se echa a perder, y aunque tú la guardes, después no tienes cómo calentarla porque no hay electricidad. Y ahí caemos en el tema del carbón. El carbón otra vez. El carbón era una cosa que Mira, cuando yo era niño se utilizaba carbón. Después se introdujo el queroseno. Y fíjate, uno de los grandes errores que cometió la dictadura es que cambió en la brillantina o queroseno. Porque La Habana es La Habana, como dicen la gente. La Habana es La Habana. La Habana había gas. Pero en el resto del país era por balones. Entonces la dictadura quitó la brillantina para establecer el sistema eléctrico. Fue un error, Carlos. Claro. Fíjate si fue un error. Que tú tenías todo el sistema preparado para distribuir la brillantina en el país ya. La luz brillante, lo conocemos. Sí, la luz brillante. Y tú lo quitas. Cuando tú quitas ese sistema y tú lo reemplazas por un sistema eléctrico que no era confiable, lo que hizo fue sobrecargar la línea eléctrica. El sistema lo recargó. Sí. Y él pensó, porque claro, la brillantina, que es el queroseno, es caro. Él pensó que tú podías concentrar la generación eléctrica en las plantas y ahorrar, porque claro, al tú generar en una planta más eficiente, eso es más económico que tú utilizar queroseno. El queroseno cuesta más y es menos efectivo que la electricidad, trabajando en una resistencia. Pero aquí hay un problema. El país no estaba preparado ni en el sector residencial, porque las casas, los cables no eran adecuados, ni en los transformadores residenciales de las cuadras. La infraestructura eléctrica. Claro, y mucho menos el sistema de distribución y generación en Cuba. Eso fue un capricho de Fidel. Ahora, cuando la gente habla aquí de bloqueo, mira, chicos, yo no necesito ir a la universidad para darme cuenta que si tú no puedes negociar, Cuba está apoyando actualmente a Rusia en la injusta guerra de Ucrania. Y los rusos no le han dado ni una puntilla de zapato. Y los chinos tampoco le han dado ni una puntilla de zapato. Y Vietnam le ha regalado a Puchito, como tú dices, porque no quieren compromiso. Los chinos, la Yukon se dio cuenta hace mucho tiempo que los cubanos no pagan y le cortaron. Los chinos son comunistas en la parte de arriba, pero en la parte de abajo son empresarios. Los chinos no son ningún tonto. Ahora, por una cuestión de geopolítica, porque aquí hay una geopolítica, un enfrentamiento. Sí, una cuestión, claro, lo van a ayudar. Sí, te voy a ayudar además unos kilitos aquí para que tú tires, para decir que yo, pero hacerse cargo como lo hizo la Unión Soviética, eso no va a ser nunca más, porque es un país quebrado. Acuérdate que cuando fueron los soviéticos a negociar a Cuba en los últimos años atrás, le pidieron a Cuba que hiciera reforma. Se la pidieron, el sistema bancario. ¿Por qué no hay un empresario en Cuba? Por si no le pagan al Club de París. Si tienen deuda con la Unión Soviética o actual Rusia. Si tienen deuda con México. Si tienen deuda con Brasil. Pues nadie quiere invertir ahí mientras no tenga una seguridad. Mira, Carlos, hay que decir las cosas como son. Mira, el problema que hay aquí es, mira, a ver, para poder ellos, que llegue la inversión extranjera, tienen que hacer algo que ellos tenían que hacer, soltar el poder económico que tienen sobre. Entonces, también someterse a ¿cómo se llama esto? A lo que hace, esto tiene un nombre, se me fue, bueno, a lo que pida el Fondo Monetario Internacional, porque son los que tienen el dinero. Pero claro. Entonces, ellos, las recetas del Fondo Monetario, en definitiva, deberían de aceptarla porque Cuba ha llevado una receta. Cuba ha llevado una receta peor que el Fondo Monetario. Porque Cuba es una jinetera, un chulo. Sí. Porque además, la imposición. Sí. Chulearon a Venezuela. Al cubano no gusta. Cuando apareció Chávez, le apareció una tetera interminable bajo el esquema del socialismo del siglo XXI, y después le apareció México, y todos estos países le han dado al pobre, ¿cómo se llama Goliat contra David, el pobrezuelo que lleva 67 años en el poder, una dictadura que destruyó la industria azucarera. Pero de eso no hablan los comunistas que están hablando aquí. Porque estos comunistas que tienen internet para estar aquí, esta gente que entra aquí. No, estos son peores, viven aquí, Carlos. Estos son más desgraciados. Carlos, yo le digo eso, yo le digo comunista de jamón y queso, tú metes pan con bistec, descarado.
Descarado, la palabra esa es descarado. No, y desgraciado porque viven fuera de Cuba. Sí, sí. Oye, ¿qué clase de descaro que tú tengas aire acondicionado y estés defendiendo un sistema? Pero mira, tú sabes cómo se ve eso, claro. Ahora que Díaz-Canel pidió que fueran a defender a Cuba, yo le diría a todos estos tipos que tienen aquí canales de YouTube y todo que defienden. No, pero eso, no, esa carta fue mentira. Pero sí, yo leí, no, Carlos, yo no leí la carta, pero sí leí que querían que no, pero es mentira. Ellos desmintieron eso. Bueno, ellos no juegan. Bueno, ellos ahí no juegan. Pero si yo fuera de verdad amante del socialismo, yo me voy para Cuba y agarro un AKM. Pero ahora es cuando, bueno, esta gente el único que lo ha hecho por ahí, que hay que darle el crédito, es uno que vive en México, que se llama el Guajiro Citadino. Ese sí se fue para Cuba a vivir. Bueno, yo te voy a decir una cosa, mira, este grupo se divide así. Los grandes descarados que apoyan la dictadura para hacer negocio con Cuba y explotar al pobre cubano de a pie en Cuba y al cubano que vive aquí y que tiene que trabajar. Ese sector de esos grandes descarados doble cara que viven aquí, que tienen empresas y hacen transacciones y todo, esa gente defienden aquello porque tienen una relación de oportunidad de negocio. Entonces, ¿de quién se aprovechan? Del cubano que está allá, que tú le mandas dinero para venderle 5 veces el precio, 5 veces el precio, porque la dictadura vende 5 veces el precio y después aquí te estafan porque entonces te cobran una barbaridad, ¿tú me entiendes? ¿Cuánto cuesta mandar dinero a México o un embarco o algo a México? ¿Cuánto te cuesta enviarlo a Cuba? Eso es dinero. Tú me decías un día, no, porque la gente aquí de la oposición hace plata. Eso es verdad. Eso hace plata. Pero también hacen plata los descarados comunistas que viven aquí. Eso hace más plata que los dos hacen plata. Pero entonces el que vive aquí... Lo que pasa que el comunista hay que hacer la plata si tú se lo permites, porque eres tú el que paga. Bueno. Pero los de aquí algunos viven con el peso. Pero cuando tú termines el trabajo mañana, tú te levantas a las 5, que muchas veces me mandas a mí mensajes y yo me estoy levantando para ir a trabajar. Y nosotros sí, es verdad que tenemos que trabajar aquí. Y esto es una cosa que lo hacemos adicional. Claro. Nosotros no tenemos negocio, ¿tú me entiendes? Esto no. Pero la realidad es que toda esta gente son unos descarados. El embargo es un cuento viejo, ¿tú me entiendes? Ahora sí, hay que decir la verdad, ahora sí. Tienen un bloqueo de verdad. Sí, van a meterle posiblemente, es lo que yo pienso, ¿no? Yo no sé nada. Yo estoy hablando, como dices tú, alegadamente. Sí, me imagino que van a poner la mano dura con eso. Y no va a ser un bloqueo, porque el bloqueo, en Cuba han habido 2 bloqueos. En el año 98, cuando Estados Unidos puso la flota frente a la bahía de Cienfuegos, de Santiago, eso es un bloqueo. A la flota de Cervera lo trancaron en Santiago, toda la flota norteamericana se puso en abanico ahí, en una parábola, y bloquearon a Santiago. No podía salir Cervera ni entrar. Eso es un bloqueo. Y después, cuando la crisis de octubre, los norteamericanos hicieron también un tipo de los barcos, se pusieron cada cierto tiempo, cada cierta distancia, cerraron prácticamente la entrada por el Caribe, toda esta zona aquí, por el norte de Cuba. Ahí no podía entrar nadie. Los barcos rusos tenían que parar ahí y regresar para atrás. Entonces, eso es un bloqueo. Eso todavía no lo han hecho. Pero en realidad, a quien ha torturado 67 años un pueblo, perdónenme la palabra, yo tengo familia, no quiero que sufra. Y yo quiero que no se extienda. Ojalá que este señor no cometa un error, pero esa gente hay que sacarla. 67 años. El problema es que tienen que entender muchas personas, muchos cubanos y no cubanos que defienden aquello. El problema es que nosotros no queremos, como cubanos no le duele tener familia, un bombardeo de Estados Unidos iba a matar a mucha gente. Ahora, tenemos que entender algo. Los que empezaron todo este problema fueron ellos, porque te fajaste. Y Carlos y yo lo hemos explicado, el ingeniero y yo lo hemos explicado. Tú te fajaste con tu mercado original, con un mercado que estaba ahí cerca, 90 millas, que había resultado en ese intercambio comercial. Se había cosechado ese intercambio y te peleaste con ellos para irte para la Unión Soviética y el campo socialista. El problema que tú tuviste, pero ahora, cuando yo escucho personas que te dicen, oye, pero la culpa es del embargo económico del bloqueo. A ver. Por los 30 años que la dictadura fue mantenida por la Unión Soviética y el campo socialista, no se hablaba de bloqueo. No se hablaba de bloqueo, porque Cuba recibió más de 160 mil millones de dólares. Estamos hablando de una cifra grandísima, responsabilidad. 5 billones anuales. 5 billones. Fueron 30 años. Fueron 30 años. Ese número que tú dices va a estar 5. Oye, Carlos, esos billetes. ¿Qué pasó, Carlos? Que los países socialistas de la Unión Soviética nunca fiscalizaron a Cuba. Porque fíjate, tú y yo lo hemos hablado, y yo lo he dicho muchas veces. Si tú coges todos los países socialistas del antiguo campo oriental y la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial,
ni Corea del Norte, ni China, ni ningún socialista intervino países nada más que Cuba. No. Sí, pero yo quiero aclararle aquí, mira, Noel, Noel, sé honesto. Ahorita en Cuba no hay electricidad, no es por Trump. No, ahorita no es por Trump. Yo quiero usted. ¿Cuánto cuesta, Carlos?